Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, para mí es una alegría, un honor cada vez que me toca hablar aquí para la iglesia de Calle Córdoba, una iglesia madre, donde pudimos salir y realmente como familia sabemos que nos aman. Y el amor es mutuo, el que tenemos. Gracias por haber estado orando por nosotros como familia. Hace unos meses les estaba dando la noticia acerca de que, estaba mi esposa embarazada. No sabíamos qué era en su momento, así que había quedado todo en suspenso, ¿verdad? Tengo 2 hijas, así que hace unos días, no semanas, Fer, por favor, unos días, nació Camila. Así que algunos me están desafiando en buscar el varón. Capaz que de acá a unos años me vea rodeado así de mujeres. Hasta que finalmente diga pare, ¿verdad? Por mi esposa no hay problema. Pero vamos a parar un poco porque si no, yo creo que cada día me voy encerrando más. ¿Sí? Y no por mi esposa, sino que las mujeres también me van a ir cercando. Y los varones el día de mañana, creo, ¿verdad? Bueno, quiero que sepan durante este mensaje que le voy a brindar de parte de Dios que en primer lugar Dios habló a mi vida. Así que yo venía de viaje y venía contando a mi esposa lo que Dios me había hablado para la iglesia. Y entonces lo que ella me dijo, me dice, por favor, es un poco en un momento es cómodo y al momento inquieto, ¿sí? Así que yo sé que cada uno que estamos sentados, cómodo ahora en una silla, en algún momento se va a sentir quizás un poco inquieto, pero quiero que sepa que Dios me habló primero, ¿se entiende? Entonces el mensaje primero va para mí, ¿sí? En esto. Hoy quisiera hablarles de Dios relacional, un Dios relacional. Todo, absolutamente todo lo que tenemos de Dios nos dice que es un Dios relacional. Le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia en Salmos capítulo 50. Vamos a leer versículos 7 al 15 en unos momentos. Y mientras usted está abriendo su Biblia, le cuento, Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, y esto está hablando Pablo, y es Dios hablando a nosotros como persona, y nos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y es decir, que Dios está diciendo a nosotros, miren, todo lo que he creado, sí, en primer lugar, la tierra, el universo que yo he creado, demuestran que soy un Dios relacional y que quiero darme a conocer a ustedes. Ustedes pueden tener pinceladas de mi hermosura cuando ven los paisajes, cuando el sol está entrando y vemos esas lindas y hermosas luces que hacen. Donde yo vivo, estoy rodeado de cerros. Me encanta ver cuando el sol está entrando y veo esos diferentes colores en el cielo. Y digo, qué hermoso lo que Dios ha hecho. Ese paisaje tremendo. Pero luego puede tener una idea de su tremendo poder cuando ve los vientos, esos vientos fuertes, los mares. Y usted dice, el Dios que creó esto es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Tiene una idea de la infinitud de este Dios a través de lo que usted puede o nunca el hombre va a llegar a ver por un telescopio y nunca llegará a ver por un microscopio. Usted estudia las constantes por las cuales gobierna el universo y puede entender acerca de un Dios inmutable. Y las juntas a todas y puede ver acerca de un Dios perfecto. Usted puede ver a Dios a través de la creación.
Y aunque la creación nos está diciendo a cada uno de nosotros, hay un creador que nos creó, hay un creador que hizo todo esto, y aunque esta creación está mostrando y nos dice que hay un creador, de alguna manera no identifica a este creador, pero sí nos dice que hay alguien que creó todo esto. De identificar a este creador se encarga la Biblia, la palabra de Dios, la cual es una revelación progresiva de su persona. Decimos progresiva. En el Antiguo Testamento teníamos pinceladas de un Dios de que era como raro ver en su forma de hablar. Cuando decimos hagamos al hombre, entonces vemos plural. Y luego en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesús siendo en forma de Dios, y es decir, siendo la esencia, siendo la naturaleza misma de Dios, hablando en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Entonces aparece Jesús y luego nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda esta revelación progresiva se hace mucho más clara en el Nuevo Testamento, y podemos tener un Dios y poder tener comprensión de lo que hemos llamado la Trinidad. Pero su revelación más perfecta, aquella en donde podemos conocer al Señor verdaderamente tal cual es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. De hecho, a través de Él es que podemos conocer verdaderamente cómo es Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dios manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y es lo que estoy hablando, que cuando usted ve a Dios y lee acerca del Señor Jesús, es ver a Dios caminar. Muchas veces no leemos la palabra y nos quedamos pensando en los milagros que el Señor hizo, en aquellas enseñanzas que Él dio, pero debemos ir también más allá de lo que se ve a simple vista, porque en la palabra de Dios se puede ver a Dios a través del Señor Jesús, sus sentimientos, su caminar, aquellas cosas que le hacían enojar, aquellas cosas por las cuales lloraba, aquellas cosas que le alegraban. Y esto debería llevarnos a nosotros a tener un estudio de la palabra, a conocer a Dios de una manera mucho más profunda, a animarles a mirar la Biblia con otros lentes, a que sea realmente de ánimo para nuestra vida el conocer al Señor. Le hablo acerca de un Dios relacional. ¿Sabe por qué? Porque nuestra relación con Dios es realmente lo más importante que tenemos. Es aquella por lo que, como iniciamos nuestra historia de la humanidad antes de la caída, es aquello que el Señor Jesús vino a restaurar, y es aquello que todo hijo de Dios va a disfrutar a través de toda la eternidad. Y es por esto la importancia de un Dios relacional. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene comunión con este Dios, entonces va a poder ser transformado en su manera de pensar y su manera de actuar. Va a ser transformado en su corazón, pero también va a ser transformado en su posición, en tener una posición correcta para con Él. Si hoy me harían una pregunta y me hacen una pregunta, ¿por qué estoy hoy aquí? ¿Por qué estoy sirviendo en Amaicha a Dios? ¿Por qué adoro a Dios? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué? ¿Lo haces por Dios? ¿Lo haces por vos? Hoy yo tengo que decir
que mi respuesta sería, por mí. Por mí. Y esa es la mirada que quiero que tengan. Porque justamente yo creo que es contradictoria la palabra o la respuesta que estoy dando. Porque en nuestro corazón y en nuestra mente debería estar la otra respuesta. Y es que para Dios lo hacemos. Pero yo le diría que estoy hoy por mí. Y debería decir lo mismo. Vamos a desatar este nudo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a leer para poder entender esta respuesta. Salmos capítulo 50, versículos del 7 al 15. Dios está hablando aquí al pueblo de Israel y le dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. No te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Vamos a leer nuevamente versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Hasta acá vamos a leer. En la antigüedad, los israelitas lo que hacían era sacrificaban animales, los cuales ellos criaban, y los sacrificaban al Señor en adoración, y los sacrificaban para el perdón de pecados. Más adelante tenemos el ejemplo del macho cabrío, ¿verdad?, el cual ejemplifica a nuestro Señor Jesús. Este era un animal que debía ser criado con mucho cuidado, porque tenía que ser puro, tenía que ser sin defecto, sin manchas. Él no podía estar quebrado. Así que imagínense cómo le daban de comer a este animal. Quizás lo tenían como un animal doméstico. Muchas personas hasta se podían llegar a encariñar con este animal. Se imagina los hijos de la persona que lo estaba criando, de la familia, de los cuidados que tenían con este animal. Sin embargo, al tiempo sabían que este animal, puro, sin defecto, inocente, él debía morir. ¿A causa de quién? A causa de su amo, de su dueño, el cual él no era inocente, el cual debía pagar por los pecados. Entonces este hombre, a este macho cabrío que había cuidado como si fuera un animal doméstico, y entonces él lo llevaba, lo entregaba para ser muerto por sus pecados, y dando a la familia un gusto amargo adentro de sí, dando a entender lo sucio, malo y el sufrimiento de lo que significa el pecado. Pero luego, con el tiempo, más adelante, más en los tiempos del Señor Jesús, los judíos quisieron ahorrarse ese trago amargo, ¿verdad? Y entonces dijeron: vamos a comprar el cabrito
en el negocio del templo, ahorrándose la amargura, el disgusto, y con esto también realmente se estaban ahorrando y perdiendo el verdadero significado de lo que estaba sucediendo. Al parecer esto pasaba en el contexto de Salmo 50. En el contexto de Salmo 50, los hombres venían y decían, bueno, el Señor ya viene un año más, hay que sacrificar un animal. Por favor, hijo, anda a buscar un animal de entre los que están ahí, fíjate que sea puro, sin mancha, el mejorcito que tengamos, y bueno, vamos, tráelo y vamos a sacrificarlo. Hay quienes quizás habrán dicho otra vez, hay que sacrificar un animal y ya me está quedando pocos animales ahí entre lo que tenemos, encima que estamos pasando tiempo difícil. Ahora este año justamente, nuevamente tengo que llevar un animal a ser sacrificado. Y muchas veces venían así. Y es por esto que el Señor le dice a ellos, ¿sabe qué? Yo no necesito de tu sacrificio. Si vos tenés animales, si vos tenés para dar animales, realmente no es mi necesidad. Él dice, tengo millares de animales en el campo, son todos míos. ¿Acaso si yo necesito algo, yo te lo voy a pedir a vos? Si necesito algo, ¿realmente vos crees que yo iría tras de ti? Esta misma situación pareciera haber pasado Caín y Abel. A mí me hace recordar a ellos. ¿Sabes qué? Caín y Abel, no sé si te acuerdas la historia, pero Dios de alguna forma le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Querés darme lo mejor? Dame lo mejor. Me parece bien. ¿No querés darme lo mejor? ¿No querés darme lo mejor de tu fruto? No me lo des. Yo no lo necesito. Me parece bien, yo no lo necesito, aunque lo que vos tenés, los millares de animales que yo tengo y lo que vos tenés ahí son míos, y si no me lo querés dar, entonces yo tampoco no lo necesito. Lo podré tener, pero no lo necesito. Acompáñenme, por favor, Hechos capítulo 17. Dice de esta manera, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, Hay personas que vienen a la iglesia y piensan, es que el Señor necesita que yo le vaya a adorar. El Señor necesita que yo le vaya a alabar. Una vez más yo tengo que ir a servir al Señor. Tengo que ir a visitar al hermano que está enfermo. El Señor necesita que yo predique. Y hoy el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Quédate en casa. Yo no lo necesito. ¿Tenés problemas con venir a adorar? Quédate en tu casa. Yo no lo necesito. ¿No querés honrarme? ¿No querés vivir para mí? Como si yo necesitara de algo. Si yo tuviera hambre, ¿acaso te lo pediría a ti? Si yo necesitara de algo, ¿acaso te lo pediría a ti? ¿Realmente vos crees que el Señor te lo pediría? ¿Acaso Él no puede moverse? ¿Acaso Él no puede ver? ¿Acaso Él no puede oír? Cuando venimos a la iglesia y cuando le estamos sirviendo, realmente lo que debemos hacer es decir, ¿sabes, Señor?
tuya es la honra, ¿verdad? El Señor dice, mía es la honra. Y vos te pones de acuerdo con el Señor y le decís, es verdad, tuya es la honra y yo te honro. El Señor dice, mía es la alabanza, porque yo soy Señor. Y usted dice, tuya es la alabanza. Reconozco, porque vos sos digno y te alabo. Mío eres tú, dice el Señor. Y entonces usted dice, tuyo soy y te sirvo y te adoro y vivo para ti. Esta es una necesidad. Los israelitas habían hecho una necesidad de algo que no era de Dios. Habían dicho, bien, ahora tengo que ir a sacrificar un animal. Y Dios dice, ¿desde cuándo yo necesito esto? ¿Acaso los animales no están sacrificados por vos? ¿Por necesidad tuya? ¿Desde cuándo el animal es sacrificado por necesidad mía? ¿Cuándo se cambiaron los roles aquí? ¿Cuándo empezó a ser un peso aquello que es tu necesidad? Y luego eso se traslada a nuestra vida, como si servir a Dios debía ser un peso para nosotros. Amar a Dios como si fuera a ser un peso, y pareciera que venir a la iglesia, tocar los instrumentos, estar aquí sirviendo, qué peso, ¿verdad? Ya tengo que venir. Tenía ganas de quedarme a hacer otra cosa en casa. Es que se ve bien ahí por YouTube. En casa está mejor. La paso bien, justo estoy pasando un buen tiempo. Por eso nos tenemos que quedar en casa. ¿Por qué? Porque el necesitado no es el Señor. Debe haber un cambio de actitud en nuestra vida. Fíjense, el año pasado estábamos hablando acerca de nuestro propósito en la vida. El propósito que tenemos como seres humanos es adorar, es servir. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Es servir, es relacionarse con el Señor. Dios nos hizo con este propósito. Ahora, la pregunta no es si usted sirve, si usted está adorando, si usted está alabando. ¿Sabe por qué no es la pregunta esa? Porque sí o sí usted alaba, usted adora, usted sirve. La pregunta es, ¿a quién alaba, a quién adora y a quién sirve? Esa es la pregunta real. Porque realmente es algo que usted está hecho con esto. Entonces ese es el motivo por la respuesta. Si estoy aquí, hay una necesidad profunda mía por adorar, por alabar, por servir. Pero también de hacerlo a aquel que es correcto y hacerlo con la actitud correcta. Vamos a seguir el versículo 13 de Salmos. Dice, versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Lo que Dios está diciéndonos aquí, ¿sabes qué? Mía la alabanza y vos tenés la obligación de dármela. Mía es la adoración, vos tenés la obligación. Sacrifica a mi alabanza, dámela lo que es lo correcto, dame porque eso es mío. Eso es lo correcto. Todo lo que vos tenés es mío y vos me lo tenés que dar. De hecho, Dios, si decide, puede sacar de usted la alabanza, la adoración y el servicio, aunque usted no se lo quiera dar, porque es un Dios poderoso. En la antigüedad había un rey, Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 4, vamos a ir ahí. Y este rey tenía, como decimos, los humos por la cabeza. Él estaba mucho más arriba de los humos, tenía mucho más arriba de la cabeza. Y todo miraba y decía, tremendo reinado que tengo y todo es mío. Yo soy poderoso. Y gente depende de mi reino, pueblos, hasta otros reyes dependen de mi reino. Y él era altivo y estaba muy elevado. Sacaba pecho. Pero Dios, en ese momento, hizo venir a él en locura. Y en locura
se hizo como un animal, y se fue de su reinado y se fue a habitar entre los animales. Y él comía lo que los animales comían. Y así estuvo un tiempo el rey Nabucodonosor, hasta que dice la Biblia en Daniel capítulo 4, versículo 34, mas al fin del tiempo, este es el tiempo que Dios había determinado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabro, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Lo ve? Un rey. Él quería la gloria. Él se creía superior a todas las demás personas. Pero en Daniel capítulo 4, Dios le estaba diciendo, yo te voy a mostrar a vos, Nabucodonosor, quién manda. ¿Por qué tenés el gobierno? Y llegado el momento, vuelto de su locura, el rey Nabucodonosor alzó los ojos a lo alto y reconoció al Altísimo. El Señor sacó de él la alabanza, sacó de él su mirada, su egoísmo, y él puso la mirada en el Señor y la adoración. Dios, de él es la honra, de él es la alabanza, la adoración, y puede sacar de él, de nosotros, si así lo desea, todo esto. Mas él, más allá de su poder, más allá de todo lo que él pueda hacer, él trabaja según sus propósitos también. Pero sepa de que él tiene poder para hacerlo. Que usted no lo quiera dar, no quiera dar lo que le corresponde al Señor, él puede sacarlo. Él no lo necesita. Usted necesita de él. Versículo 15 de Salmos 50. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Acá hay alguien que está necesitado de algo, y ese no soy yo. Yo soy Dios y yo no necesito de nadie. Usted necesita de mí. Está pasando por tiempo difícil, invóqueme en el día de la angustia. Está en aflicción, está en tristeza, invócame. Aquí hay alguien en quien sí se puede confiar. Aquí hay alguien en quien obra. Aquí hay alguien que tenés que buscar. Alguien en quien tenés que permanecer cada momento de tu vida. ¿Y sabes qué? Cuando obre, no solamente vos me vas a honrar por quién soy yo, el Altísimo, y a quien debes toda honra, alabanza y servicio, sino que todo esto vas a alabarme y servirme también por las obras que yo hago. Este es el Señor que tenemos. Por eso les dije, conocer al Señor correctamente nos permite venir con una mente correcta, un corazón correcto, pero también nos permite tener una posición correcta. Al cuidado con preguntar, como si fuera que el Señor fuera ¿quién? El cuidado a decir, bueno, yo sin mí el Señor no podría, ¿verdad? Es que vos sos el protagonista de todo, ¿verdad? El Señor es el protagonista de todo. Vos sos el necesitado de todo. Hablando de necesidades, lo último que quisiera hablarles es acerca de una necesidad profunda del ser humano. Y es que este Dios relacional, su propósito principal fue restaurar
nuestra relación con Él a través de la obra de Cristo. Y quisiera que entendamos esto un poco, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 10, nos habla acerca de el pecado, nos habla acerca de una relación que tenía el hombre con Dios, nos habla acerca de las consecuencias del pecado, ¿sí? Nos habla del pecado, las consecuencias del pecado, pero también nos está hablando acerca de un Dios relacional, un Dios que en el huerto Él bajaba y Él estaba con las personas. Versículo 8 y 9 de Génesis 3 dice, una vez que el hombre ha caído en pecado, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Acá podemos ver a Dios bajando al huerto, como costumbre, relacionarse con el hombre. No era que Dios no sabía que el hombre había pecado, Dios sí sabía, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios disfrutaba su relación con el hombre y el hombre disfrutaba su relación con Dios. El hombre pecó y con el pecado la comunión se rompió y esa relación quedó así, rota, porque un Dios santo, puro y sin mancha no puede estar junto con el hombre pecador. ¿Se imagina? Dios dice en su palabra, ¿qué comunión hay? La luz con las tinieblas. ¿Qué comunión puedo tener yo con el diablo? ¿Qué comunión puedo tener así con el hombre pecador? Y por este motivo, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quizás usted diga, espera, hay un momento. ¿Acaso no fue Adán el que pecó? ¿Quién tiene que tener su comunión rota con Dios? Adán, ¿verdad? Es Adán el que pecó. Sin embargo, estamos hablando mucho más que un hombre que cayó en pecado. Estamos hablando de la naturaleza humana, la caída. Y es por tal motivo que Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Lo ve? No se trata de un hombre que ha caído, se trata de la naturaleza humana. La raza humana es la que ha caído. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, de su ser, de lo que en esencia son, todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. ¿Lo ve? Debido a nuestra naturaleza humana, la que cayó, en nuestra necesidad del Señor Jesús. El Señor Jesús tomó forma humana, porque es la naturaleza humana la que debía ser restaurada. Es la naturaleza humana la que debía ser redimida. El Señor Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y dice acá en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Señor Jesús, debido a nuestra incapacidad, no se trata solamente, Él vino y justificó al hombre, vino para justificar al hombre, Él vino a restaurar al hombre
todo lo que había perdido. Y es por eso, el Señor Jesús, si bien su obra principal fue la cruz, pero Él obró en obediencia. ¿Y sabe por qué? Por su incapacidad en obedecer al Señor. Él obró obediencia para que usted pueda obedecer. El Señor Jesús vivió en comunión con Dios, con el Padre, siendo hombre. Por nuestra incapacidad, nuestra dificultad al poder vivir en comunión constante con el Señor, para que nosotros podamos hacerlo. El Señor Jesús venció el pecado. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de vencer al pecado. El Señor venció al pecado para que usted lo venza. ¿Lo ves? Todo lo que hizo el Señor por usted, mucho más. Él hizo mucho más. Decía Fernando, Él nos reconcilió, Él nos acercó. ¿Por qué? Porque usted no podía acercarse. Él tuvo que acercarse. ¿Dónde estás?, decía el Señor en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos correspondía a nosotros como hombres, pecadores? Debido a nuestra maldad, debido a nuestra incapacidad y debido a la justicia de Dios, ¿sabe lo que correspondía? Era la muerte. Es la muerte. La Biblia habla en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de muerte física, la cual todos vamos a pasar, sino que Apocalipsis 20:14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue también lanzado al lago de fuego. La muerte segunda. Quizá usted dirá: qué increíble, recién entiendo la tremenda condena que existe sobre nosotros, y tan solo por una desobediencia, tan solo por comer de un fruto. Pareciera Dios injusto, ¿verdad? Mas la condena no está debido al tamaño de la desobediencia. La condena está debido al tamaño de aquel contra quien se desobedeció. Y déjeme explicarle, me encantó lo que dijo un predicador y lo voy a explicar de esta manera. Suponga de que usted viene a alguien y me golpea, me tira al piso y me amenaza de muerte. Entonces yo voy a la policía y le digo, le cuento lo que pasó, hago una denuncia. La policía quizás va a esta persona y le dice: hay una denuncia en tu nombre, tienes que venir a declarar. Este hombre declara y a lo sumo de encontrarse culpable, quizás la policía dice sentencia de que tiene que haber una distancia mínima de esta persona hacia mi persona, ¿verdad? Por lo menos eso. Pero imagínese de que esta misma persona no me golpea a mí, sino que viene el presidente de la nación y golpea al presidente de la nación. El presidente cae y lo amenaza en el piso. Y yo le pregunto: ¿usted cree que la policía, el presidente, tendrá que ir a hacer la denuncia, declarar: este hombre me golpeó, me amenazó? Qué amable sería la policía, ¿verdad? Ir a este hombre: el presidente ha hecho una denuncia contra usted, tiene que ir a declarar y ver si hay un distanciamiento límite entre usted y el presidente. ¿Será que la policía actuará de la misma forma? ¿Verdad que no? Va a actuar con todo el rigor y con todo el peso de la ley. Y si incluso van a sacar leyes de donde no hay, pero a este hombre lo van a hundir, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre el presidente y yo? Aquel contra quien se ha agredido. Ahora nosotros como personas, la humanidad ha levantado su puño y le ha golpeado. No al presidente de la nación, ha golpeado al Dios del universo. ¿Sí? Ha amenazado, ha desobedecido al Dios del universo. Cuando todo lo creado respondió en obediencia: hágase la luz, se hizo la luz.
sepárense los mares de la tierra, se separaron. Cuando todos obedecieron, ¿qué hizo el hombre? Desobedeció. El hombre desobedeció. ¿Entiende la condena? Usted dice, hay una condena eterna, porque Dios es eterno. Más con la condena eterna, porque eso significa que hay justicia, porque Dios es justo, pero también podemos entender que hay un Dios de amor, un Dios que ha buscado restaurar su relación y devolver aquello que el hombre ha perdido. Entonces, Dios, siendo justo y dando lugar a su justicia, Él tomó sobre sí tal condena, satisfaciéndola completamente en la cruz del Calvario. Y siendo de esta manera y haciéndole a usted, librándole de la condena, justificándole, de tal manera de ser Él el justo y el que justifica. Él es el justo, Él es el que justifica, y usted no ha hecho nada. Quizás entendería de que realmente todos necesitamos, si deberíamos ser condenados, usted y yo deberíamos ser condenados, y estaría bien. Y conociendo a Dios, entendiendo la posición que usted tiene para con Dios, y cuando yo estudio más del Señor, yo digo, Señor, hasta hoy decía, ¿sabes qué? Me complica hablar, porque tengo miedo de hablar algo que es incorrecto. Porque cuando yo veo que vos sos tan correcto y tan perfecto, y entonces yo me veo a mí. Ahora yo quiero que entienda usted también de que cuando está hablando este Señor, y puede entender usted, también puede entender de que Él obra de acuerdo a sus perfecciones, Él va a obrarse de acuerdo a sus propósitos. Es verdad que Él tiene poder para condenarle, pero su propósito no es condenarle, su propósito es liberar, su propósito es salvar. Es tan diferentes somos, tanto que yo no puedo entender al Señor, porque cuando alguien me hace a mí y algo grave, yo esperaría y diría, ojalá Dios lo condene cuanto antes y se vaya al infierno. Y muchas veces no entendemos a Dios, pero en nuestra mente está eso. Pero cuando usted se pone en posición correcta para con Dios y ve de que Dios realmente en todo es mejor que usted, ve como en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 al 32, que no importa qué tan malo sea usted, ni qué es lo que haya hecho, ni qué tan malo es el que está haciendo lo malo, es el deseo de su corazón, es el deseo de Dios, el propósito que lo lleva a moverse a Él, la salvación. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y 32, ¿quiero yo la muerte del impío? Cuando yo sí, qué diferente. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos y viviréis. Yo no sé cómo se ve a usted, hasta acá voy a llegar hoy, pero pensaba en estas dos cosas que hablé. Y en primer lugar, yo no sé qué tipo de evangelio haya escuchado usted, si solamente, y que Dios haya aceptado, y que Dios haya reconocido. Quizá usted haya dicho, bien, sí, estoy acá por la iglesia, porque hablan bien de Dios, me encanta el mensaje. Quizá está acá porque ha levantado la mano solamente, o porque solamente decimos, bueno, Dios nos ama, y es verdad. Pero ¿ha entendido usted realmente la salvación, la obra de Cristo en su total inmensidad de lo que Él ha hecho por usted? ¿Ha entendido usted
¿A dónde tendría que estar? Debido a su maldad. ¿Ha entendido usted la diferencia entre usted y Dios? El egoísmo que está, como el rey Nabucodonosor, viéndose a sí mismo y buscando su propia gloria. ¿Ha entendido usted? ¿Se ha arrepentido de esto verdaderamente? ¿Ha reconocido al Señor? ¿Le ha dicho, tuya es la gloria, tuya es la honra? ¿Todo lo que yo soy es tuyo? ¿O solamente ha levantado una mano y cree que por eso Dios le ha salvado? Al impío Dios dice que se arrepienta. ¿Acaso si no se arrepienta, no le salvaré? ¿No le salvaré? Entonces, en primer lugar, le animo a orar. Si usted nunca ha reconocido su maldad, su diferencia con Dios, aquello que merecía una condena eterna, y quizá usted se justificaba mucho, o quizá decía, Dios no es tan así, pero usted reconoce hoy, Dios es así porque Dios es justo, Dios es así, la condena es así porque es eterna, pero eterno también es su amor y su perfección, eterno lo que hizo y lo que ha suplido para nuestro bien, por amor a nosotros. Entonces pude entender su necesidad, que es usted el necesitado. Le animo ahora a orar, ahora mismo. Decir, Señor, ¿sabes qué? Te necesito. Te necesito de tu perdón, de tu misericordia sobre mi vida, de tu salvación. El mensaje anterior pregunté si todos realmente estaban seguros de su salvación. Y la seguridad la tenemos en el Señor. ¿Está usted seguro de su salvación? Si no lo está, ahora puede entender acerca de lo que Dios le ha salvado. ¿Por qué obró Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Y de qué lo ha salvado? Y para aquellos, y eso le animo a orar, a otro grupo que está seguro de su salvación, le animo a orar. ¿Con qué actitud sirve al Señor? ¿Con qué actitud viene a alabar al Señor? ¿Todavía cree que el Señor le necesita? ¿Todavía cree? Hablaba nuestro hermano Ernesto de la oración. El Señor está deseoso, increíble, por orar, por hablar con nosotros. ¿Cuál es su actitud para con la oración? ¿Cuál es su actitud para la lectura de la palabra? ¿Cuál es su actitud para conocer al Dios altísimo del universo? A veces venimos y decimos, ya lo conozco, seguro, porque es un Dios eterno. No va a bastar la eternidad para conocerle. Vamos a seguir conociendo para siempre. Y usted y yo muchas veces nos acercamos a la Biblia, un versículo solamente, ¿verdad? Tengo que ir a alabar, tengo que adorar, tengo que venir a la iglesia con todo el peso. Hágalo por usted, porque el Señor no lo necesita. El Señor es todo. El Señor es todo. Hágalo al Señor, pero venga, porque es usted el que necesita del Señor. Tome un tiempo para orar. Es usted que necesita servir al Señor. Fue usted el creado para esto. ¿A quién lo va a hacer? ¿A usted mismo? ¿A otra persona? ¿Al trabajo? ¿Por quién se va a sacrificar? ¿Por quién va a morir? ¿Por quién va a morir? ¿Por usted? ¿Por los cuidados? Hay que tener cuidado, sí. Pero ¿por quién va a entregarse? ¿Por quién? Está llamado a hacerlo para el Señor también. ¿Sí? Tómese un tiempo, ahora que los chicos están cantando, y ore al Dios eterno que está acá presente. Y yo no sé cuál de las dos condiciones es usted, pero sepa de que estamos hablando de un Dios relacionado. Y empiece a vivir y a conocer a este Dios conforme a quien es Él, verdaderamente. Voy a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darme valentía, ánimo para hablar de ti.
me has hablado a mí, Señor, porque en mí hay esta necesidad de reconocerte verdaderamente, de ponerme en la posición correcta y no en la equivocada, de dejar de ser vago para conocerte, para escucharte, de dejar de quejarme y de vivir para vos. De adorar y orar entendiendo que vos estás presente. De buscarte porque en mí hay esa necesidad. Nunca vamos a entender, Padre, realmente quién sos, quién te ha conocido en profundidad. Pero gracias por permitirnos, Padre, conocerte en aquello que vos nos has dado, con aquello que vos nos has, que podemos ver con tu palabra, con el Señor Jesús. Gracias por mis hermanos, que lo que hemos hablado, así como que me ayuda a mí a acercarme a ti de manera diferente, ayuda a mis hermanos aquí, y a aquellos que me están escuchando en diferentes lugares. Obra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Nicolás, por haber abierto